Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo agregar a una base de datos Access una imagen, ¿de acuerdo? Un objeto OLEDB, ¿de acuerdo? A través de Visual.net, a través de Visual Studio 2016, ¿vale? Primero, estoy utilizando una base de datos Access 2016 y Visual Studio 2015, ¿vale? Segundo, para para conectar, ¿de acuerdo? Esta base de datos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer para conectar este tipo de bases de datos, lo primero que vamos a hacer es irnos a Google, ¿de acuerdo? Y poner, entre otros, ¿vale? Vamos a poner Access, ¿vale? Data Engine, ¿de acuerdo? Le vamos a dar al intro y nos vamos a descargar, en este caso, el componente, ¿vale? El motor de base de datos que tenemos aquí en español, ¿vale? Vamos a pinchar aquí para descargarnos este componente, ¿de acuerdo? En español le damos a descargar y lo descargamos, ¿de acuerdo? Es un componente que nos va, una vez descargado, lo instalamos. Simplemente le damos siguiente, 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 siguiente. Tenemos que tener para descargarlo, ¿vale? Para instalarlo, perdona, la base de datos cerrada y el Visual Studio 2016 cerrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, no nos va a permitir conectar lo que es la base de datos con con el Visual Studio, ¿de acuerdo? .NET en su versión 2016. Entonces, lo descargamos y lo instalamos, ¿vale? Fijaros que es el componente redistributable del motor de la base de datos Access. Esto os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, sí quiero comentaros, ¿vale? Que lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a crear una base de datos y guardarla en la carpeta bin de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Nuestro proyecto se llama app gestión, ¿vale? Está en esta carpeta, proyectos personales. Nuestro proyecto se llama app gestión y dentro de app gestión está en una carpeta llamada app gestión bin y debug, ¿vale? En la carpeta de la solución, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la base de datos. Fijaros que la base de datos no tiene más, ¿vale? Que lo siguiente. Una tabla de usuarios, que es la que vamos a utilizar, ¿vale? Fijaros que yo aquí he creado, lógicamente, un usuario, ¿vale? Y el objeto, ¿vale? Es de binarios largos, ¿de acuerdo? Fijaros que es de binarios largos, ¿vale? ¿Qué tipo de objeto es este? Fijaros que si yo me voy a la base de datos, tengo el ID de usuario autonumérico, que es lo que me crea la base de datos, la clave que me crea, lo tengo como clave principal, ¿vale? Esto da igual, podéis poner lo que queráis. El usuario lo tengo como texto corto, el email, perdona, la clave lo tengo como texto corto, el email como texto corto y la foto como objeto OLE, ¿de acuerdo? Simplemente desplegáis aquí, ¿vale? Y buscáis objeto OLE, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, voy a cerrar esta base de datos, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es en nuestra base de datos conectar esta base de datos a desde aquí, conectarlo a Access, ¿vale? Nuestro proyecto, conectarlo a Access. Para eso vamos a crear, como siempre, los que hayáis visto eh, el proyecto de la agenda multiusuario que tengo subido en el canal, ¿vale? Podéis verlo a través de allí. Es exactamente lo mismo, con la única diferencia, ¿vale? De que tengo instalada el motor de base de datos redistributable que os enseñé antes, ¿vale? La clave, la cadena de conexión y demás sigue todo siendo igual, ¿vale? Y si os quiero comentar que aquí en la base de datos, ¿vale? Perdón, en el proyecto, ¿vale? Sí tengo una cosa que he cambiado, ¿vale? En este caso, si nos vamos a compilar, vamos a ver, a compilar aquí, ¿vale? He puesto que aquí esto es de x86, es de 32 bits. ¿Por qué? Porque el que yo descargué, ¿vale? Mi Office es de 32 bits, aunque mi ordenador es de 64, mi ordenador es de 64 bits, pero el Office es de 32 bits, ¿vale?
y lógicamente el paquete redistributable también es de 32 bits. Por eso aquí puse x86, porque si no, no os va a funcionar, ¿vale? Fijaros que si yo ejecuto esta aplicación, ¿vale? Yo aquí me aparecen, pues para introducir un nuevo usuario, ¿vale? Fijaros que yo aquí tengo una imagen ya creada, ¿vale? Una imagen que luego os voy a enseñar, ¿vale? En la cual lo único que hago es lo siguiente. Pongo un usuario, ¿vale? Bueno, pongo un correo electrónico, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner, porque igual me lo cambia, vamos a poner B, ¿vale? El correo electrónico, la contraseña, que voy a poner 3As, y aquí lo primero que vamos a aprender es a pasar la foto que nosotros elegimos a este picture box, ¿de acuerdo? Para eso simplemente le damos al botón y le ponemos la imagen, ¿de acuerdo? A la hora de guardar, vamos a ver cómo se guarda en nuestra base de datos. Fijaros que si yo agrego, me dice usuario agregado, ¿vale? Y si yo me voy ahora, pues a la base de datos, que lógicamente tengo aquí conmigo, ¿vale? Si yo la ejecuto y le doy a TV usuarios, fijaros que aquí tengo binarios largos con mi foto, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, vamos entonces a ver cómo se hace eso, ¿de acuerdo? Primero, lo primero que vamos a hacer es, como digo, conectar nuestra base de datos. Y para ello, simplemente hago lo siguiente, ¿vale? En mi módulo variables, como sabéis, bueno, pues creo una variable en mi base que va a tener la ruta donde tengo la base de datos, ¿vale? Voy a tener una cadena de conexión que es la cadena de conexión normal y corriente que utilizamos normalmente en la aplicación de agenda multiusuario, ¿vale? Y tenemos una conexión, ¿vale? Simplemente, como sabéis, como vosotros sabéis, para hacer esto, ¿vale? Hay que importar el system.data.oldb, ¿de acuerdo? Para que tengamos nuestras variables OLDB Connection, OLDB Command y compañía, ¿vale? Bueno, eso por un lado. ¿Cómo pasamos en este caso? Esperar que esto está a medias, ¿vale? ¿Cómo pasamos en este caso la imagen? ¿Vale? Fijaros que si yo ejecuto el formulario, aquí tengo una imagen, ¿vale? Cuando yo abro el formulario, ¿vale? Aquí en el Picture Box, ¿de acuerdo? Mirad, fijaros que en el Picture Box yo ya tengo una imagen que tengo agregada en los recursos del sistema, ¿vale? my.resource.usuario. Bueno, esa imagen, ¿vale? Bueno, pues es la imagen que me crea por defecto, ¿vale? La imagen que me carga por defecto, que es esta de aquí. Perfecto. Bueno, para meter una imagen diferente, ¿vale? Nos vamos a ir al botón agregar foto, ¿de acuerdo? Y en el botón agregar foto voy a poner lo siguiente. Simplemente, una cosa que sí os iba a comentar, ¿vale? Es que voy a agregar también, ¿vale? Un Open File Dialog que tengo aquí, ¿de acuerdo? Para poder agregar después, sacar el cuadro, digamos, para abrir nuestros archivos desde nuestro ordenador, ¿vale? Entonces, una vez que yo agrego este Open File Dialog que se llama OFD fotografía, me voy a el botón de la foto, ¿vale? Y aquí lo único que hago es lo siguiente. Al Open File Dialog, ¿de acuerdo? Lo filtro, ¿vale? Bueno, primero le pongo fotos usuario, ¿vale? Es como se llama mi Open File Dialog, ¿vale? Y va a cargar fotos JPG, ¿de acuerdo? Por otro lado, aquí le pongo que seleccione fotos, ¿vale? Que seleccione una foto para el usuario actual, ¿de acuerdo? Esto simplemente es el título del Open File Dialog, ¿de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, le digo que si el Open File Dialog, cuando nosotros lo pulsamos, ¿vale? Si le decimos OK, si le decimos abrir o aceptar, ¿vale? Me va a cargar la foto que yo seleccione en el Picture Box, ¿de acuerdo? Y en caso contrario, me va a decir, si yo le doy a cancelar, que que no se ha seleccionado ninguna foto, ¿de acuerdo? Sin más. Esto es lo que vamos a hacer en el botón, ¿vale? De agregar fotografía. Bueno, por otro lado, tenemos el botón de guardar,
¿de acuerdo? El botón de guardar, que lo tenemos aquí. Y aquí viene lo importante, chicos. Aquí viene lo importante. Fijaros, ¿vale? Que yo, bueno, me voy a ir aquí, ¿vale? Lo primero, ¿vale? Vamos a ver, me voy a ir, bueno, pues aquí nada, ¿vale? Este botón de guardar, lo primero, evalúo que haya datos en algún textbox, ¿de acuerdo? Y lo siguiente, bueno, pues esto nada, esto es una consulta de selección para ver si yo tengo algún usuario, ¿vale? Que coincide, ¿de acuerdo? Con el usuario actual, es decir, esto evalúa, ¿vale? Que el usuario que yo introduzca nuevo no exista ya en la base de datos, ¿vale? Que el usuario que yo introduzca tiene que ser nuevo, ¿de acuerdo? Nuevo. No puede ser un usuario que ya exista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo típico, lo selecciona, ¿vale? Se conecta a la base de datos, lo busca, ¿de acuerdo? Lo busca y punto, ¿vale? Lo busca, se acabó, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que si se devuelven filas, ¿vale? Entonces me dice que el usuario ya existe, ¿vale? Simplemente limpio los controles, ¿de acuerdo? Vuelvo el botón al texto usuario, ¿vale? Simplemente cierro el lector, ¿vale? Libero los recursos del comando, es decir, cmd.dispose, y desconecto la base de datos, ¿vale? Y salgo de la rutina, ¿vale? En caso contrario, quiere decir que el lector, ¿de acuerdo? No trae filas. Si no trae filas, bueno, pues simplemente cerramos el lector y comenzamos a hacer una consulta de selección, ¿vale? Simplemente insertamos en los campos usuario, clave e email, ¿vale? En esos tres campos, ¿de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, ¿qué insertamos? Insertamos valores. Y esos valores van a estar en unos parámetros, ¿vale? Y esos parámetros se van a llamar arroba usuario, arroba clave, arroba email y arroba foto. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, eso. Inserta en usuario, en clave, en email y en foto. ¿Y qué inserta? Unos valores que están en unos parámetros. En esos parámetros que se llaman arroba usuario, arroba clave, arroba email y arroba foto. Bueno, fijaros que ¿vale? Y aquí es lo importante, ¿vale? Yo hasta aquí, ¿vale? Yo he creado la consulta y hasta aquí está todo perfecto, ¿vale? Hasta aquí yo ya tengo metida, ¿vale? En el picture box una foto, ¿vale? O bien la que yo seleccione o bien la que yo tengo, ¿vale? Ya por defecto, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Primero, ¿vale? Creo una variable, ¿de acuerdo? New system.io.memory_stream, ¿vale? Creo una nueva variable que es new system.io.memory_stream, ¿vale? Y esa variable se llama ms, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, ¿qué hago? Simplemente lo que hago es lo siguiente. La imagen que tengo en el picture box, ¿vale? Simplemente le digo que es una imagen JPG, ¿vale? Que la guarde como formato JPG, ¿de acuerdo? Muy bien. Y una vez hecho esto, ¿de acuerdo? Hago lo siguiente. Esto simplemente lo que me va a hacer, ¿de acuerdo? Es guardarlo en formato JPG, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta aquí me parece que está todo correcto, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué hacemos? Simplemente cogemos el comando, ¿vale? Añadimos los parámetros arroba usuario, arroba clave, arroba email y arroba foto. ¿Y cómo los agregamos? Bueno, pues lógicamente el txt usuario es un texto corto en la base de datos, pues lo pongo como varchar, ¿vale? La clave también es un texto corto, lo pongo como varchar, ¿vale? El email es un texto corto, lo pongo como varchar, ¿vale? Y la foto es una imagen, con lo cual es una imagen binaria, ¿vale? Tiene elementos binarios, ¿de acuerdo? Entonces lo pongo como var binary, ¿de acuerdo?
Muy bien, a estos parámetros les añado un valor, les agrego un valor. Ese valor, lógicamente, es el txt usuario, txt clave, txt correo, ¿vale? Y ms.getBuffer, ¿de acuerdo? ms.getBuffer, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente tengo que hacer esto, ¿vale? Para convertir, en este caso, la imagen a código binario, ¿vale? Para que sea un elemento binario. Es lo único que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Pasamos, en este caso, a la variable, ¿de acuerdo? ms, ¿vale? Lo creamos como memory stream y la imagen, ¿de acuerdo? La guardamos en la variable, ¿de acuerdo? En la variable ms como con formato JPG, ¿vale? Entonces, una vez que ya la tengo guardada en la variable imagen, en la variable ms, ¿vale? Ya tengo la imagen guardada del picture box, ¿vale? Tengo la imagen guardada en la variable ms. Entonces, ¿qué hago ahora? Una vez que ya la tengo en la variable ms, ¿vale? Añado un parámetro que se va a llamar arroba foto, que va a ser de tipo binario, ¿vale? Y cuyo valor, ¿vale? Va a ser esa variable ms transformada en valores binarios, ¿de acuerdo? Por eso le pongo ms.getBuffer, ¿de acuerdo? Ya la tengo en valores binarios y ya la tengo agregada al parámetro. Ahora simplemente es muy sencillo. Simplemente le pongo que el texto del comando es la consulta SQL. Esa consulta SQL es esta de aquí, ¿vale? La conexión se llama connex, ¿vale? Porque a la hora de conectar la base de datos, ¿vale? El tipo de conexión es connex, ¿de acuerdo? Es una conexión de tipo OLDB, ¿de acuerdo? Y además de ello, el tipo del comando, ¿vale? El tipo del comando es un tipo texto, ¿vale? Es un tipo texto, ¿vale? Estamos almacenando una consulta. Esa consulta es de tipo texto. Fijaros que yo aquí no estoy metiendo nada raro, es un texto, ¿vale? Entonces, el tipo del comando es de tipo texto, ¿vale? Una vez que ya tengo colocados configurado también el comando, ¿de acuerdo? Lo único que hago es .execute non-query, ¿de acuerdo? .execute non-query. Esto quiere decir que ejecute directamente el comando para que me pase los datos de mi formulario de vb.net a la base de datos, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, simplemente lo que hacemos es limpiar, ¿vale? Los controles, ¿de acuerdo? Desconectar la base de datos, libero, ¿vale? El objeto stream, ¿vale? El objeto stream, ¿vale? Libero, es decir, libero este objeto de aquí, ¿vale? El objeto system.io.memorystream y simplemente le pongo que el usuario ha sido registrado correctamente en un cuadro de texto de información. ¿De acuerdo? Muy bien. Simplemente es esto. Esto lo pongo lógicamente en un en un evento, no, en una estructura try catch and try, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque si hay algún tipo de error, ¿vale? Yo voy a intentar, ¿vale? Ejecutar la parte del try, ¿de acuerdo? Y en caso de que haya algún error, va a saltar, esto lo va a obviar, va a saltar a la parte del catch, ¿de acuerdo? Y evidentemente en la parte del catch va a saltar este mensaje, ¿vale? Y este mensaje es que me va a mostrar por un texto con la excepción correspondiente en un mensaje crítico, ¿de acuerdo? Y me va a decir en el texto, en el título del mensaje, que hay un error al insertar el nuevo usuario, ¿vale? Así de fácil y así de sencillo es introducir una imagen JPG, ¿vale? En, eh, en una en una base de datos Excel, perdón, en una base de datos Access, ¿vale? Fijaros que antes de todo, ¿vale? Yo lo que hago aquí, ¿de acuerdo?
es lo siguiente, ¿vale? Yo lo primero que hago es conectar la base de datos, ¿de acuerdo? Conecto la base de datos. Fijaros que una vez que yo creo el comando, ¿vale? Yo aquí le digo que la conexión es connects, ¿vale? El command type, lógicamente, es command type text y esto es simplemente ¿vale? Esto es lógicamente pues todo lo que configuramos el comando, ¿vale? Sin más. Perfecto. Comentarte que una vez que devuelve filas, ¿vale? Yo cierro el lector, ¿vale? Si no devuelve filas, ¿vale? Lo único que hago, bueno, pues es cerrar, lógicamente, el lector, ¿vale? Esto lo puse así porque me estaba dando un error, ¿vale? Me estaba dando un error, ¿vale? Entonces, por ese motivo lo he dejado tal cual, ¿de acuerdo? Fijaros, simplemente pongo una ms a New System Memory Stream, ¿vale? Paso la imagen, ¿vale? La paso a la variable ms, ¿vale? Y esa variable ms la convierto en byte, ¿vale? Es un formato JPG, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en byte, ¿vale? Lo paso a la variable ms, ¿vale? Y aquí, lógicamente, la variable ms convertida en byte la meto en el parámetro y luego agrego, lógicamente, toda la secuencia, ¿vale? Para que me ejecute lo que es el execute non-query, ¿vale? Sin más, comentaros, ¿vale? Que, bueno, agradeceros que hayáis visto este vídeo, ¿vale? Simplemente, pues, comentaros, admitimos los comentarios, lógicamente, ¿vale? Os invito a que le deis dedito arriba, que le deis me gusta al vídeo, que lo compartáis en vuestras redes sociales, ¿vale? En vuestro Twitter, en vuestro Facebook y sobre todo, ¿vale? Os agradezco también que este canal, bueno, pues a la gente que os interese, que lo recomendéis, ¿de acuerdo? Y que sobre todo podáis, si queréis, podéis dar ideas, ¿de acuerdo? Para poder, pues eso, realizar más vídeos, ¿vale? Si por un casual, también os lo comento, ¿vale? Esto lo voy a cerrar, darme un segundo, esto lo voy a cerrar, ¿vale? Si os comento, si por un casual, por algún motivo, ¿vale? Pues alguno quiere colaborar, ¿de acuerdo? Con este canal, simplemente hacérmelo saber en un correo electrónico, ¿vale? Tenéis lógicamente la forma de contacto a través del Facebook, ¿vale? A través de mi Facebook, a través del propio YouTube, ¿de acuerdo? O incluso a través de mi propio correo electrónico, me hacéis saber que queréis colaborar conmigo, ¿vale? Y sin ningún tipo de problema, bueno, pues estudiaremos la proposición, ¿m? Y por supuesto que estaremos encantados de colaborar, ¿vale? Entre todos para hacer un canal mucho mejor, ¿vale? Y ayudarnos entre nosotros. Un saludo y que paséis buena noche, buena tarde o buen día, dependiendo de donde me veáis.